Una mujer de bendición. Debbie Morris. Capítulo 8. Deje atrás el bagaje. Venza la inseguridad. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Números 12, 10, 15. El día que comencé la escuela, mi maestra de primer grado le declaró la guerra al gran estado de Texas. Esa era puramente una guerra académica, desde luego. No volaron balas. No explotaron bombas. Pero aún así hubo excesos. Y en una cálida mañana de septiembre, mientras rodeaba el crayón con los dedos y comencé a dibujar, me convertí en uno de ellos. Mi maestra, al darme una hoja en blanco de papel manila en lugar de un cuadernillo de iniciación a la lectura, hizo el primer disparo. Para ser claros, ella no me estaba apuntando a mí. Su mira estaba puesta en una ley recién aprobada en Texas que requería que todos los niños de 5 años se inscribieran a la escuela, incluso los más pequeños del grupo cuyo cumpleaños cayera en agosto. De acuerdo con mi maestra, los bebés de agosto todavía eran demasiado inmaduros para el primer grado. Ellos no tenían esperanza de aprender a leer a una edad tan prematura. Por lo tanto, la ley debía ser cambiada. Y ella planeaba comprobarlo. De ahí que mientras que otros niños practicaban el abecedario y se encontraban con las aventuras de Dick y Jane, ella nos llevaba a una mesa a los bebés de agosto como yo para que dibujáramos, permaneciéramos analfabetas y ella le comprobara su argumento a la junta escolar. Yo no creo que la junta escolar se diera cuenta, pero mi madre sí. A mitad del año ya vio que yo no estaba aprendiendo a leer e intentó intervenir. Ella le pidió primero a la maestra, luego al director, que le proporcionaran la ayuda que necesitaba. Pero resulta que el director era el esposo de la maestra y un aliado en la guerra de Texas, por lo tanto sus esfuerzos por ayudarme eran demasiado poco entusiastas. Al final del año, me promovieron a segundo sin examinarme. Y sin poder leer. Mis padres y mis maestros no lograron identificar el problema y atribuyeron mis luchas escolásticas durante los siguientes años a una deficiencia de aprendizaje. El médico me recetó metilfenidato. La escuela me prescribió clases de educación especial. Aparentemente, yo simplemente no era tan inteligente. Al menos eso era lo que pensaba todo el mundo. Es decir, todos menos Dios. Sin que le impresionaran las opiniones de otras personas y mi propia inseguridad, él no me vio intelectualmente inferior. Él creyó que yo podía aprender bien. Entonces cuando fui salva en 5º grado, durante un evento de evangelismo en nuestra iglesia, puso un hambre en mí para saber qué estaba en la Biblia. Luego él me enseñó a leer. Hasta hoy, no sé exactamente qué proceso utilizó. Nunca aprendí a sondear las palabras fonéticamente como mis hijos cuando estaban en la escuela. Nunca tuve un tutor que me ayudara a ponerme al corriente con las lecciones que me había perdido en el primer grado. Pero con la Biblia como mi libro de texto, de alguna manera descifré los jeroglíficos que me habían confundido durante años. Me volví una lectora decente y comencé a desempeñarme mejor en la escuela, aunque a menudo perdía puntos en mis composiciones de inglés por utilizar la ortografía de la versión King James. Desearía poder decir que mi inseguridad se borró junto con mi analfabetismo. Pero no sucedió así. Incluso sin la ayuda de mi maestra de primer grado, mi sentido de inferioridad como bebé de agosto continuó. Y, como cualquier otro ser humano en el planeta, he estado luchando con la inseguridad en una manera o en otra desde entonces. El lado bueno es que he tenido un alentador progreso, y he intentado ganar esta lucha aunque me tome el resto de la vida. Tampoco lo haré como lo hizo María. Su inseguridad la hizo merecedora a quedar suspendida 7 días cubierta de lepra. Aunque finalmente aprendió su lección, al estudiar su ejemplo, yo estoy aprendiendo la mía más fácilmente. Eclipsada por Moisés. Para ser una mujer del tiempo del Antiguo Testamento, la Biblia le dedica a María mucho espacio. Como una actriz importante de los más grandes dramas de la escritura, ella tuvo una infinidad de razones para sentirse insegura acerca de su lugar en el plan de Dios. Pero una cosa le molestaba. Ella era perpetuamente eclipsada por su hermano menor. No importaba cuán bien representara su parte, Moisés siempre terminaba bajo los reflectores. A ella no le importó al principio, cuando él solo era un bebé inquieto y gorjeante. Como la mayoría de las hermanas mayores, María pensó que Moisés era maravilloso entonces.
Nacido en Egipto en el tiempo en que los niños hebreos fueron asesinados, él la necesitó, y ella se deleitó en estar ahí para él. Ella arriesgó su vida al ayudar a sus papás a esconderlo de los asesinos de bebés de Faraón. Cuando hubo crecido demasiado como para esconderlo, ella trabajó junto con su madre para convertir una canasta de juncos en una cuna a prueba de agua. El día en que la familia puso a Moisés en el río y en las manos de Dios, María no sintió ni una punzada de rivalidad fraternal. Justamente lo contrario. Sus ojos brillaron por las lágrimas cuando besó la suave mejilla de su pequeño hermano y se despidió de él. Su corazón se quebrantó cuando su madre y su padre pusieron su arca miniatura a flotar y la vieron alejarse en las aguas del feroz Nilo. Aunque todos le habían pedido a Dios que guiara a Moisés a su destino divino, María no pudo soportar dejar que Moisés estuviera fuera de su vista todo el día. Corriendo por la orilla, siguió su pequeño barco mientras subía y bajaba por los juncos. Ella pensó que posiblemente podía ahuyentar las serpientes que podrían meterse en ella o bien por la pura fuerza de su fe mantenerla en las aguas bajas y alejada de las profundas corrientes que podrían volcarla fácilmente. Y aunque no pudiera, por lo menos vería lo que sucedería después, y podría llevarles las noticias a sus padres. Buenas o malas, ellos desearían saberlas. De todos los peligros que amenazaron al bebé Moisés, aquel que María no esperaba era la hija del faraón. Cuando Su Alteza Real salió al río con sus siervas a bañarse, María sostuvo la respiración y se escondió. Luego oró. La canasta estaba flotando hacia el séquito real. Solamente Dios podía salvar al pequeño Moisés ahora. Como era de esperarse, lo hizo. La hija del faraón, al ver la curiosa embarcación, envió una de sus doncellas para que la trajera. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este Éxodo 2, 6. De pronto, llegó el momento de que María brillara, y ella brilló. Al salir de su escondite, sorprendió a la hija del faraón con una brillante idea. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Versículo 7. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículos 8, 9. A medida que se desarrollaron los eventos, María supo que Dios había dirigido sus pasos y le había dado sabiduría. El Todopoderoso mismo le había otorgado un papel para salvar a Moisés, y fue un papel que ella disfrutó completamente. Durante los siguientes años, mientras su hermano crecía para convertirse en un bebé mayor, María atesoró las responsabilidades y el sutil sentido de superioridad que vienen por ser la hermana mayor. Ella pudo haberse quejado acerca del mal comportamiento y los desastres del pequeño Moisés, pero sonreía todo el tiempo. Luego, un día todo cambió. La hija de Faraón se llevó a Moisés al palacio, donde tuvo un estilo de vida con privilegios reales. María permaneció en casa y se esforzó todos los días como esclava. Él tuvo una educación, mientras que ella horneaba pan y hacía ladrillos. Él se vestía de seda, mientras ella vestía harapos. En algún lugar del camino, ella comenzó a sentirse inferior, y luego, la inseguridad entró. Luego de que Moisés creció y huyó a Madián, María pudo haber dejado atrás sus inseguridades. Pero si lo hizo, estas volvieron a surgir. Por una buena razón. Cuando su hermano pequeño regresó de su pausa de 40 años en el patio trasero del desierto, hizo su entrada, no solamente como el hijo favorito de sus padres o un alto príncipe real, sino también como un profeta hacedor de milagros de Dios que estaba llevando a los israelitas a la libertad. ¿Quién puede competir con eso? María definitivamente no pudo. O eso le parecía a ella. No importaba que ella fuera una profeta experimentada. Moisés, el mismo niño que le jalaba el cabello y le sacaba la lengua cuando crecían, le había robado el escenario principal. Estaba parada a su sombra, y no estaba segura de que ella siguiera siendo importante. De manera que hizo lo que todos tendemos a hacer cuando la inseguridad comienza a conducirnos. Recurrió al ataque, metiendo a su otro hermano, Aarón, a la refriega. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números 12, 1, 2. Aquí hay una palabra para las sabias: compararse con alguien más nunca ayuda para salir adelante.
¿Nos deja sintiéndonos superiores y llenas de orgullo, o sintiéndonos inferiores y llenas de envidia? De cualquier forma, eso enfadará a Dios, especialmente si la persona con quien nos estamos comparando es uno de los suyos. María comprobó esta verdad. Sus palabras de crítica y comparación apenas habían salido de sus labios, cuando luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Versículos 4, 10, 15. El fantasma de las Navidades pasadas. Estoy eternamente agradecida de ser una creyente en el nuevo pacto que vive en la dispensación de la gracia y la misericordia de Dios. De otra manera, habría tenido que pasar una semana o dos con lepra, ya que ha habido veces en mi vida en que me he sentido tan insegura como María. De acuerdo con la descripción de un autor, la inseguridad se refiere a una profunda sensación de desconfianza en sí mismo, un profundo sentimiento de incertidumbre acerca de nuestro valor básico y nuestro lugar en el mundo. La inseguridad está asociada con la timidez crónica, junto con una falta crítica de confianza en uno mismo y ansiedad en nuestras relaciones. El hombre y la mujer inseguros viven en constante temor al rechazo y una profunda incertidumbre acerca de que sus sentimientos y deseos sean legítimos. Puedo añadirle a la definición un amén y proporcionar cualquier cantidad de ejemplos personales. Yo no tengo un hermano menor llamado Moisés a quien culpar por los ejemplos. Tampoco puedo darle todo el crédito a mi maestra de primer grado. El hecho es que yo contraje un masivo caso de inseguridad principalmente por mi cuenta. No fue necesario que nadie me robara el escenario. Yo me puse en primer plano a mí misma, si se puede decir así, tan dolorosamente y a una edad tan joven que juré a muy temprana edad nunca subirme de nuevo al escenario. Las catástrofes comenzaron en el festival de Navidad del tercer grado. Parada en la primera fila de la plataforma, en el vestido nuevo que mi mamá me había hecho, con unos rizos que no eran comunes en mí, me humillé. Justo ahí frente a mis padres, mis compañeros y todo el mundo, destrocé la única línea que me habían dado. Una simple línea. Acerca de Jesús. Y la arruiné tan horriblemente que nadie supo lo que yo había dicho. El festival procedió a pesar del resbalón, desde luego. Muy probablemente, nadie le puso mucha atención. Pero el incidente dejó un tatuaje indeleble en mi cerebro, un recordatorio permanente de la fatal comunicadora pública que soy. En la escuela media superior una vez intenté probar que mi tatuaje estaba equivocado. Como miembro de la junta de un club escolar, acepté memorizar otra línea y pronunciarla en una ceremonia de inauguración. Pero la historia se repitió. Me enredé tanto en el enunciado que es una sorpresa que no hayan tenido que traer herramientas hidráulicas de salvamento para sacarme de ahí. Luego, mi madre insistió en que tomara clases de oratoria. Le aseguré que no las necesitaba porque nunca de este lado del milenio pisaría una plataforma pública otra vez. Al ignorar mis protestas, mi madre prevaleció y yo terminé tomando las clases. Pero no hicieron nada para apaciguar mi inseguridad. Tampoco mejoraron mi habilidad significativamente. Cuando se trataba de hablar en público, yo parecía estar permanentemente incapacitada. Esto no evitó, sin embargo, que me casara con uno de los más grandes comunicadores de esta generación. Hablando de eclipsarse a una misma. Yo lo hice a lo grande. Aunque el Señor claramente nos puso a Robert y a mí juntos, esa algunas veces parecía ser una broma. ¿De verdad, Señor? ¿Piensa que soy la mejor compañera para él? No es que alguna vez deseara competir con Robert. Yo estaba perfectamente satisfecha de trabajar con él y apoyarlo tras bambalinas. Yo soy grandiosa tras de bambalinas. Me gusta impulsar a la gente al frente.
pero como esposa de Robert y líder en el ministerio, no podía esconderme para siempre. Al igual que el fantasma de las navidades pasadas, el espectro de hablar en público pronto vino a llamar a la puerta. Mi reacción: terror puro. Mis propias deficiencias eran suficientes para darme pesadillas. Cuando les añadía el temor de que la gente esperara que yo tuviera el mismo don que mi esposo, mi cabello casi se erizaba. Al imaginarme que la gente me compararía con él y se desilusionaría, yo rechazaba todas las invitaciones para hablar. Dios, sin embargo, se negó a aceptar un no como respuesta. Al igual que el equipo de Gateway, quienes continuaron pidiéndome. Y pidiéndome. Y pidiéndome que hablara. Siendo alentadores y persistentes, esperaron con paciencia que yo venciera mi inseguridad, tal como el Señor y el pueblo de Israel esperaron que María se recuperara de la lepra, y lo hicieron con una tremenda gracia. Con el tiempo, le rendí mi voluntad al Señor poco a poco. Cuando acepté su definición de quién yo soy, lo cual es una cura segura para la inseguridad, comencé a entrar en el papel que Él me había dado para cumplir. Aunque todavía soy una obra en proceso, estos días me encuentro en una plataforma con un micrófono con más frecuencia de lo que jamás esperé. Todavía no me siento exactamente cómoda con ello. Pero he decidido que está bien que la gente vea quién soy en realidad, aunque no sea lo que ellos desean. He aceptado el lugar de liderazgo que Dios ha elegido para mí, y estoy confiando cada vez más día a día en que, a pesar de mis muchos defectos, Dios y yo juntos podemos hacerlo. Escondido en el bagaje de la vida, además de mi aversión a la lepra, una de las razones por las que estoy tan determinada a sacar de mi vida la inseguridad, se debe a que no deseo terminar como el rey Saúl. Él es hombre, por lo tanto no es oficialmente una de nuestras mentoras, pero de todas formas he aprendido mucho de él. Al ser más cabeza dura que María, Saúl no aprendió su lección en una semana y luego avanzó. Él permitió que sus inseguridades supuraran durante décadas. Finalmente se volvieron letales. Pero no antes de producir 4 derivados peligrosos que envenenarán a cualquiera que permita que la inseguridad dirija su vida. El primero de esos derivados salió a la superficie el día de la coronación de Saúl. Fue un momento en que parecía que todo le estaba yendo bien. Había sido llamado divinamente y ungido por el principal profeta de toda la tierra para ser líder de la nación. Su llamado había sido confirmado por 3 señales sobrenaturales. Dios le había dado un nuevo corazón para equiparlo para su puesto. Y si eso no fuera suficiente, era impresionantemente apuesto y más alto que todos los hombres de la tierra. ¿Qué más podría necesitar alguien para sentirse seguro? Saúl lo tenía todo. No obstante, cuando llegó el momento para que le fuera presentado a la gente como rey, le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. 1 Samuel 10, 21, 22. Usted tiene que admitir que, para un líder nacional, esa fue una manera extraña de comportarse. Para que usted entienda lo que estaba pasando, imagínese que se pospone la ceremonia de cambio de poderes porque el presidente electo se está escondiendo en la cajuela del coche de alguien. Fue un caso claro de inseguridad con esteroides, y Saúl sufrió por ello, porque no creyó lo que Dios decía de él. En cambio, sí creyó en sus sentimientos de incompetencia. En lugar de verse a través de los ojos de Dios como la cabeza divinamente escogida de la tribu de Israel, se vio como el menor entre su pueblo. Ver 1 Samuel 9, 21, 15, 17. Todos sabemos cómo es eso. Lo hemos hecho. Hemos leído la Biblia, y escuchado a Dios decir cosas asombrosas de nosotras, y luego nuestras inseguridades del pasado las hunden. Hemos escuchado que el Señor nos llama a dar un paso de fe, y luego en lugar de eso, escuchamos la voz de las dudas. En otras palabras, hemos pasado el tiempo cerca del bagaje. ¿Y por qué no? El bagaje de hecho puede ser una muy buena compañía. No espera nada de nosotras. No nos juzgará por nuestros errores. Pero entonces, tampoco nos aplaudirá por nuestras victorias. Posiblemente es por ello que David no pasó mucho tiempo con él. Como el opuesto exacto de Saúl, David no tenía paciencia con el bagaje de la vida. Aunque tenía muchas razones para sentirse inseguro, el joven David tenía una confianza tal en Dios que cuando visitó a sus hermanos mayores en el campo de batalla y vio a los ejércitos israelí y filisteo enfrentándose uno al otro, dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. 1 Samuel 17, 22.
Entonces, mientras que el inseguro de Saúl temblaba en su tienda, sin poder creerle a Dios por causa de su inseguridad, David mató a Goliat. El bagaje no dijo nada acerca del triunfo de David. Pero todo el mundo sí. Y hemos estado hablando de ello desde entonces. Usted y yo podemos elegir ser como Saúl o como David. Podemos escondernos en las inseguridades de nuestro pasado, o podemos decidir creer lo que Dios dice acerca de nosotras, poner en Él nuestra confianza y dejar el bagaje detrás de nosotras, donde pertenece la verdad. Las lideresas inseguras toman decisiones irracionales. La inseguridad no solamente resulta en nuestra incapacidad para creerle a Dios, también nos provoca tomar decisiones impetuosas e irracionales. Nos engaña para hacer cosas tontas. Saúl demuestra esta triste realidad una y otra vez. Piense en el tiempo en que Saúl declaró un ayuno y obligó al ejército a que se quedara sin comer en plena batalla contra los filisteos. Yo no soy ninguna experta militar, pero incluso yo puedo ver que esa es una idea tonta. Los soldados debilitados por el hambre que están peleando contra un enemigo bien alimentado, se encuentran en una desventaja evidente. Sin embargo, Saúl ignoró este hecho obvio. Estaba tan inseguro de su lugar con Dios que, abandonando toda sabiduría y compasión por sus hombres, recurrió a los juegos religiosos. Intentó ganarse el favor de Dios y una batalla militar, a través de impresionarlo con un sacrificio legalista. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Primera de Samuel 14, 24, 26. Usted tiene que preguntarse qué estaba pensando Saúl en esta situación. ¿Por qué estuvo tan tenazmente determinado a hacer que sus tropas mantuvieran el ayuno? ¿No se dio cuenta de que ya tenía el favor de Dios sobre él? Saúl no sabía que Dios lo había hecho comandante de Israel, ver 1 Samuel 10, 1, y por lo tanto le daría la victoria que ahora estaba intentando obtener con sus propias fuerzas. No se dio cuenta. Ese fue todo el problema. Saúl nunca confió verdaderamente en el llamado de Dios para su vida. Él siempre estaba intentando convertirse en lo que ya era. Él se sentía indigno de ser rey, por lo tanto constantemente intentaba probarse a sí mismo. Pero esa era una búsqueda inútil. Ninguna de nosotras califica para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él ni siquiera nos lo pide. Simplemente nos pide reconocer su gracia y perseguir una relación con Él. Todo lo que Él requiere es que cada una de nosotras le entregue su corazón, que nos rindamos a su voluntad, y que le preguntemos: Señor, ¿qué deseas que haga? Mis responsabilidades no se comparan con las de Saúl, de manera que no me puedo identificar con las batallas que él enfrentó, pero sé cómo es sentirse indigna del llamado de Dios. Cuando pienso en lo que Dios está haciendo a través de Gateway, no comprendo por qué es que Él me ha escogido para ser lideresa ahí. En mí misma, yo estoy completamente descalificada. No obstante, sé que estoy en las manos de Dios, y entre más me aseguro de mi relación con Él, más segura me siento en la posición que he recibido. Debido a que acepto este plan como de Dios y no mío, no tengo que preocuparme de si engañé al sistema y terminé aquí por accidente. Puedo confiar en que el Señor mismo me ha dado este pequeño rincón del mundo para habitar y que Él me permitirá marcar una diferencia ahí. Me dará poder para bendecir este lugar y a esta gente con su amor. Después de todo, se trata del amor de Dios. Como lideresas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, lo más santo que podemos hacer es cuidar a la gente. Si somos tan inseguras que sentimos que debemos impresionarlos, o incluso impresionar al Señor con nuestra superespiritualidad, vamos a dañar nuestra propia causa, a erosionar nuestra autoridad y a perder la confianza de aquellos a quienes se supone que debemos dirigir. ¿Qué fue lo que le sucedió exactamente a Saúl? Cuando su hijo Jonatán alcanzó a las tropas de su padre, él no había escuchado acerca del mandamiento de ayunar. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía.
respondió Jonatán. Mi padre ha turbado al país. Ve ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿nos habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Primera de Samuel 14, 27, 30. De hecho, Jonatán solamente dijo en voz alta lo que todo el mundo, excepto Saúl, seguramente estaba pensando. Reconoció la irracionalidad de la decisión de su padre y admitió que les había costado una gran victoria a los israelitas. Es muy probable que los soldados de Saúl nunca más confiaran en su liderazgo. ¿Por qué debían hacerlo? Este no fue un error único. Saúl socavó rutinariamente su propio liderazgo con decisiones desastrosas. Todavía peor que el fiasco del ayuno fue la decisión que tomó por una rabieta, cuando David, a quien estaba intentando matar en ese momento, se le escapó. Amenazado por el éxito militar y la popularidad de David, Saúl descargó su furia en personas inocentes a quienes culpó por la huida de David, y dijo: Oíd ahora, hijos de Benjamín. Todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí David que vino a Nob, Ahimelech hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Primera de Samuel 22, 7, 10. ¿Se dio cuenta del nombre del hombre que le habló a Saúl ahí? Es Doeg, que en hebreo se deriva de la raíz temor. Eso es importante, porque el temor y la inseguridad son primos cercanos. El temor les habla nuestras inseguridades, tal como Doeg le habló al rey. Nos hace tomar decisiones de las que nos arrepentiremos, decisiones que nos lastimarán no solo a nosotros, sino también a los demás. Debido a que Saúl escuchó las acusaciones de Doeg, creyó que el sacerdote inocente Ahimelech lo había traicionado y que había ayudado a David. En una rabieta paranoica, echó a un lado la reverencia al Señor y les ordenó a sus guardias que asesinaran no solamente a Ahimelech, sino también a los demás sacerdotes. Cuando los guardias se negaron, le ordenó a Doeg que lo hiciera. Vuelve tú, y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino b. 18. Este es un asunto serio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran representantes de Dios. Ellos escuchaban y transmitían la voz de Dios al pueblo. No obstante, Saúl decidió precipitadamente mandarlo matar. Al hacerlo, mostró una verdad espiritual que no es relevante hoy como lo fue para Saúl. La combinación del temor y la inseguridad matará la voz de Dios en nuestra vida. Yo lo he visto. Una vez vi una mujer del liderazgo de la iglesia autodestruirse frente a mis ojos, debido a la inseguridad. El temor llamó su atención y la empujó a tomar malas decisiones. Frenética por proteger su lugar de autoridad, actuó impetuosa e irracionalmente. Ella era una mujer dotada, pero finalmente perdió no solo el respeto de todos los que la rodeaban, sino también su posición de liderazgo. La inestabilidad y la envidia insensata. Como si su incapacidad de creer y sus decisiones impetuosas no fueran suficientemente malas, Saúl también se volvió famoso por la inestabilidad de su alma. Rutinariamente se columpiaba entre las alturas de la gloria y las profundidades de la desesperación. Al principio, el espíritu del Señor estaba sobre él, luego se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 16, 14. En un momento estaba intentando asesinar a David, y al siguiente estaba profetizando, ver 19, 23. La inseguridad y la inestabilidad forman un círculo vicioso. Se alimentan mutuamente. Cuando somos inseguras, intentamos recobrar la seguridad con cosas controladoras. Luego nos damos cuenta de que no podemos hacerlo y nos sentimos ansiosas y molestas de nuevo. Es como un sube y baja emocional. Estamos arriba si las cosas marchan a nuestra manera, y estamos abajo cuando no es así. Tal inestabilidad no pertenece a la vida de los creyentes. Por el contrario, la Biblia dice: la raíz de los justos no será removida. Proverbios 12, 3. Seguro, los cristianos estables son una grande bendición. A mí me encanta estar a su alrededor.
No tengo que preguntarme de qué humor están de un momento al otro. Ellos son como Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Debido a que ellos creen que Dios tiene el control, no intentan tenerlo. Solamente llevan a cabo sus responsabilidades conforme a sus mejores capacidades, y si las cosas no marchan de acuerdo a lo planeado, ellos confían en el Señor y trabajan con lo que venga a mano. Como mujeres llenas de gracia, es así como debemos de ser. Y podemos hacerlo. Si lidiamos con nuestras inseguridades, ¿sabe usted qué más podemos hacer? Podemos conquistar uno de los derivados más peligrosos de todos, el monstruo de ojos verdes de la envidia. Eso es algo que Saúl nunca hizo. Dejó que la envidia se atara a él el día en que escuchó que la gente celebraba el triunfo de David sobre Goliat. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Y se enojó a Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000, y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Primera de Samuel 18, 7, 9. Saúl no miró a David con buenos ojos y eso se volvió una obsesión asesina que corrompió su carácter y consumió su vida. Se convirtió constantemente en enemigo de David, ver versículo 29, y dedicó años a intentar destruirlo. Como no logró cumplir su objetivo, Saúl murió siendo un hombre desequilibradamente envidioso. Aunque sea una historia del Antiguo Testamento, no es un problema del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento continúa advirtiéndonos de que estemos conscientes de que si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 14, 16. Algunas cosas nunca cambian, y esta es una de ellas. La inseguridad desenfrenada se vuelve pecado. Da como resultado una incapacidad para creer, decisiones impetuosas e irracionales, inestabilidad del alma e incluso celos insensatos. Deja a las lideresas como María sentadas en la línea de banda y hace que los reyes como Saúl no sean aptos para reinar. Por lo tanto, hay que mandar lejos la inseguridad. Creamos lo que Dios dice de nosotras y veámonos como Él nos ve. En lugar de preocuparnos por nuestros defectos, enfoquémonos en su suficiencia y disfrutemos hacer una diferencia en nuestro pequeño rincón del mundo. Si te gustó el audiolibro, puedes contribuir para que sigamos subiendo audiolibros aportando el link de la descripción. Si te gustó el canal, dale me gusta y suscríbete, no cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar el libro, en la descripción encontrarás un link para descargarlo.